Hola chicos, nuevamente con un nuevo tema de esta semana. Vamos a continuar con lo que son los agentes del cambio, que son las mutaciones y también las derivas génicas y el flujo de genes. Mis horarios de atención, las recomendaciones para la presentación de tareas también. Y listo, comenzamos. Los agentes del cambio, primero con lo que son las mutaciones. Las mutaciones son variaciones que ocurren a nivel de los genes, ¿no? A nivel del material genético. Se diferencian tres niveles en los cuales ocurren las mutaciones. Estos tres niveles son las mutaciones puntiformes, las mutaciones cromosómicas y las mutaciones genómicas. En las puntiformes tenemos pues que son modificaciones en la estructura del ADN, es decir, que se alteran los nucleótidos de los códones codificantes. Aquí van a existir tres tipos de alteraciones: las sustituciones, las inserciones y deleciones. En las mutaciones cromosómicas son modificaciones en la estructura de los cromosomas. Aquí van a ver lo que es las deleciones, son pérdidas de segmentos cromosómicos. Las duplicaciones ocurren cuando un segmento se replica más de una vez. Las inversiones son cambios de posición dentro de un mismo cromosoma de un brazo a otro. Y las translocaciones o transposiciones son cambios de segmentos genéticos entre cromosomas no homólogos. Aquí en estas mutaciones cromosómicas traen como consecuencias errores en el apareamiento durante la meiosis para formar gametos. Los efectos pueden ser variables. Como mutaciones genómicas, son cambios en el número de cromosomas. Según lo descrito anteriormente, existen monosomías, trisomías, y las mutaciones a nivel de los genes y cromosomas dependen de la intervención de agentes mutagénicos. Ahora, con lo siguiente tenemos lo que son derivas genéticas. En las derivas genéticas tenemos dos tipos: el efecto fundador y el efecto de cuello de botella. En el efecto fundador es un fenómeno del tipo deriva génica que ocurre a causa de la división de una población en dos o más grupos geográficamente separados. Pueden ser dos islas, por ejemplo, ¿no? Esto generalmente ocurre cuando hay migraciones masivas provocadas por cambios estacionales o también por accidentes geográficos. En accidente geográfico, por ejemplo, el de las islas, ¿no? Bajo estas circunstancias, la proporción de genes se modifica, ¿no? Respecto a la población original, trayendo como consecuencia que algunos genes tengan mayor penetrancia y por lo tanto cambios en el fenotipo de algunos miembros de la descendencia. Por ejemplo, en la primera imagen tenemos un círculo donde hay varios puntos de colores. Ese es el territorio original, ¿no? Donde se origina, ¿no? Donde está la especie. Luego, por medio de la inmigración, sale un pequeño grupo, ¿no? Y funda un lugar. Luego, este ayuda, ¿no? a poblar, ¿no? A reproducirse y hace lo que es el efecto fundador. Funda otro lugar, ¿no? Otro lugar con lo que son la misma especie o con dos de las especies del territorio original. Ahora, con el efecto de cuello de botella ocurre cuando por efecto de las condiciones ambientales o por acción depredatoria una población se reduce drásticamente. Entonces la proporción de los genes de los sobrevivientes se modifica igual que su efecto en el fenotipo, o sea, sus características físicas. El efecto de cuello de botella se manifiesta en los, por ejemplo, elefantes marinos del Pacífico Norte, donde la población sufrió una caza excesiva y actualmente, bajo la protección,
la población presenta una gran proporción de alelos en estado homocigótico, o sea, puro, probablemente debido a que todos o la mayoría son descendientes directos del mismo macho. Entonces aquí tenemos una población donde por efectos depredatorios solamente hay algunos que sobreviven, ¿no? Aquí está. Y estos pueden, quizá por condiciones favorables, pueden volver a repoblacionar, ¿no?, un lugar. En cuestión de la selección natural, pues tenemos que es la fuerza principal que actúa para cambiar la frecuencia de alelos. De los individuos que nacen en cada generación, algunos llegan a la etapa de maduración suficiente como para dejar descendencia. Entonces, cuando un individuo se produce en este proceso, se plasma una síntesis de todo su desarrollo individual. Desde que su existencia empezó en su forma más simple, los efectos del medio y de otros organismos. Este es el proceso de selección natural entendido de un modo muy integral. La selección natural ahora es un tema que no, para la cuestión de evolución se habla mucho. Sobrevive el más fuerte, dice esta teoría, ¿no? Y este individuo fuerte puede poblacionar también cierta área, ¿no? O quizá acaparar la mayor cantidad de hembras para poder dejar su descendencia. Entre la selección natural tenemos lo que son variación y la herencia reproductiva. Durante la reproducción, las variaciones que ocurren a nivel genético se incorporan a la población, incrementando su variabilidad. Entonces, las variaciones permiten que los individuos tengan diferente capacidad para tolerar la lucha de la supervivencia. Las variaciones favorables tienden a hacerse cada vez más comunes de una generación a otra, mientras que aquellas perjudiciales se van reduciendo y ya desapareciendo, ¿no? Así, por ejemplo, en los animales mamíferos placentados, como es el mono, el proceso se inicia desde que los individuos son cigotos. Las condiciones de vida de la madre determinarán en buena medida algunas características que tendrán al nacer, tales como el peso corporal, estado orgánico, desarrollo cerebral, etc. A partir del nacimiento, la influencia nutricional juega un papel en el desarrollo individual, sumando a la influencia de las condiciones ambientales, incluyendo en ello la existencia de agentes nocivos como también parásitos. Llega a la madurez sexual el individuo, por lo tanto, no es solo el producto de los genes heredados, sino también por su manifestación que ha estado bajo efecto de las condiciones de su desarrollo. El hecho de que algunos individuos o organismos se reproduzcan y dejen descendencia, es decir, ocurra una reproducción diferencial, involucra no solo la posibilidad de la herencia genética, sino también el producto de la interacción de los individuos. La combinación de este proceso de selección natural es la reproducción diferencial. Ello no es solo el efecto de la existencia de ciertos genes nucleares, sino también fundamentales, o sea, el desarrollo de interacción de la materia que componen los individuos y el medio ambiente. Hay algunas características cuya influencia en la selección natural es notoria y son las siguientes: la capacidad de nutrición mixta, la actitud por la caza de los animales carnívoros, la resistencia a las enfermedades, sequías, hambre. Caracteres atractivos, por ejemplo, flores en las plantas, plumaje en las aves, pinza en los cangrejos, o sea, es decir, hay animales que adquieren ciertas características o cierto mecanismo para poder sobrevivir. En el caso del plumaje de las aves, quizá para llamar la atención de la hembra. Cuidado de la prole en los animales también. En cuestión de efectos de la selección natural en las poblaciones,
Como hemos visto, los resultados de la selección natural dependen de la interacción de una serie de factores. Desde el punto de vista del efecto sobre la distribución de los caracteres dentro de una población, la selección natural puede ser descrita como direccional, estabilizadora o desestabilizadora. En la primera, actúa como acentuando una característica particular en la población, dando como resultado un incremento en la proporción de individuos con una característica fenotípica externa, característica física, ¿no?, que se puede observar. Entonces, esta selección direccional actúa como una dirección específica que genera una selección en contra de los individuos con unos caracteres promedios e individuos con caracteres opuestos. En la selección estabilizadora favorece a la selección de individuos con características promedio, eliminando los individuos con caracteres externos o extremos. De este modo, para ciertas características de las poblaciones, los fenotipos intermedios son más frecuentes. En la selección desestabilizadora o dispersora, ocurre cuando una población se va eliminando los fenotipos con características intermedias. De esta forma, la selección actúa cuando se ocupan espacios con diferentes variedades de recursos. Ejemplo, las plantas que crecen en los suelos con alta contaminación. La selección favorece a la formación de poblaciones de plantas con grado de tolerancia a diferentes suelos. La reproducción de los salmones favorece a los más pequeños y más grandes, reduciendo así la proporción de los intermedios. A ver. Como consecuencia de la selección natural es la adaptación al ambiente. Entonces, la selección natural actúa eliminando a los individuos que no tienen las características necesarias para sobrevivir y para reproducirse en su ambiente. Aquí las características que ayudan a un organismo a sobrevivir y reproducirse son adaptaciones. El proceso para adquirir estas características también se denomina adaptación porque va a ser el resultado final de la selección natural por medio de la adaptación al ambiente. La adaptación de los organismos involucra todas las características que le permiten interactuar con su ambiente, los componentes de su población y con las demás especies. Por ejemplo, en el caso de una planta, su adaptación está vinculada a la humedad, salinidad y estructura del suelo. Entonces, la cantidad de luz que puede ser disponible, interacción como agentes de polinizadores, presencia de fitógrafos en cada etapa de desarrollo vegetal. Entonces, con cada característica del ambiente y sus habitantes, actúa como un factor en el proceso de selección natural. Ello ha influido en el desarrollo de características especiales, como en el caso de las plantas, de forma de sus raíces, hojas, tallos, flores, semillas, etc. En algunos animales, las adaptaciones más espectaculares se vinculan con la protección frente a los depredadores, como coloraciones críticas o mimetismo, caracteres de selección natural sexual, por ejemplo, coloraciones atractivas para atraer a la hembra o al macho, qué sé yo, o competencias entre los machos, y la formación de agrupaciones con beneficio colectivo, como es el altruismo. Por último, tenemos lo que son flujo de genes, que es el ingreso o el egreso de los genes en una población. Puede ocurrir como consecuencia de la inmigración o emigración de algunos individuos que conllevan sus genes. El flujo de los genes resulta de importancia en las plantas donde el polen es transportado por agentes polinizadores y en los animales acuáticos cuyos gametos son arrastrados por el agua, por ejemplo, también. El flujo introduce o retira genes de una población. En los tiempos actuales, la introducción de plantas y animales provenientes de otras latitudes está ocasionando variaciones genéticas muy importantes. Tal es el caso de las plantas mejoradas genéticamente, cuyo polen no escapa a la dispersión y mezcla, ¿no?, con especies nativas. El efecto de los fenómenos señalados es un cambio en la esposa genética, sea por variaciones en la proporción de los genes nativos o por la incorporación de los genes.
Muy bien, chicos, esto ha sido todo. Tengan un bonito día. Nos vemos a la siguiente clase. Cuídense mucho, ya saben. Hasta